Hoy es un día muy especial en esta serie, porque esta serie, aunque van 46 y el año tiene 52 semanas, pero hoy es la semana 52 que estamos en esta serie, porque en medio de esas semanas han habido invitados. Hemos tenido invitados, el pastor Tony Steele en abril del año pasado, creo, marzo, el pastor Jamie como en junio o julio, el pastor Mike en noviembre. También estuvo el pastor Iván Reyes, tuvimos un tiempo digital, no sé si se acuerdan, desde Chile. Y también hubo un domingo que no predicamos de la serie, que fue el 26 de diciembre. Y hace poco estuvo el pastor Carlos Moreno. Entonces, hoy estamos cumpliendo un año de haber iniciado esta serie. Eso me lo recordó Oliver hoy en la mañana, o mi hijo. Y papá, ¿y cómo está la serie de la Semana de la Cruz? Me dijo. ¿Por qué día va? No, por el viernes, hijo, pero ya llevamos bastante, le digo, en el viernes. Entonces él se echó a reír y me dice, un año en una semana, me dijo. Y me puso a hacer cuentas y realmente llevamos un año. Así que yo creo que es un bonito logro como iglesia, que tenemos un año estudiando los eventos de la Semana de la Cruz. Y personalmente he aprendido mucho y espero que ustedes también estemos aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Vamos a irnos al Evangelio de Mateo, al capítulo 27. Y vamos a leer algunos cuantos versículos. Hoy vamos a tener un mensaje que hemos nombrado el significado de los fenómenos en el entorno de la crucifixión. Ahí mientras vamos leyendo, usted identifique todos los fenómenos que están registrados al menos. Dice la palabra del Señor, versículo 45, Mateo 27, 45 hasta el 54. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Querido Dios, gracias por tu palabra.
Gracias por Jesucristo. Gracias por tu salvación tan grande. En esta mañana, Señor, dispongo y nos disponemos como iglesia a meditar en tu palabra. Para que tu palabra, Señor, sea fresca para nuestros corazones, para nuestro espíritu, Señor, que nuestra alma pueda refrescarse en ti, en tu santa palabra y adorarte. Señor, haz que durante la exposición de tu palabra esta iglesia pueda decir qué grande es Dios. Que en medio de la exposición de tu palabra, esta congregación tuya podamos decir qué maravilloso es Dios. Por eso te ruego que controles mi ser. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando mi pensamiento, la articulación de mis palabras, la entrega de tu mensaje para tu pueblo. Para que la misma pueda ser entregada con fidelidad y con humildad. Pues solo soy tu siervo, Señor. Dame humildad, Padre, para entregar tu mensaje. Amor, para que con ojos de amor, los ojos de tu amor, sean reflejados en los ojos de tu siervo. Y aquí en esta iglesia se siente el amor que tú tienes por nosotros. Sí, Padre. Y mientras tanto te rogaré también que hagas que esta entrega sea con poder para la gloria exclusivamente tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué la muerte de Cristo es tan importante para nosotros y para nuestra fe? ¿Por qué mencionamos esta muerte y meditamos tanto en ella? Uno, hermanos, no es cualquier muerte. Es la muerte más importante de toda la historia de la humanidad. Nunca habrá una muerte más relevante para la humanidad como la muerte de Cristo. Y las muertes siempre son tristes. Sin embargo, nosotros como iglesia cantamos con gozo que se haya dado esta muerte. Es como contraproducente, como algo paradójico. ¿Cómo vamos a celebrar de que Él murió? Pues porque en su palabra Él nos ha explicado lo que pasó en esa muerte. Y no es que nos gozamos por el hecho que nuestro rey murió, sino por lo que pasó, lo que estaba pasando espiritualmente en esa muerte. Y lo celebramos con gozo porque Cristo venció sobre la muerte. No todo termina en la cruz. En esta serie un día llegaremos al domingo de esta semana, cuando Cristo venció a la muerte. Entonces, no tenemos problema en meditar por muchos domingos en esta muerte, en ir viendo los detalles de las cosas que pasaron y ir comprendiendo lo que Dios nos ha comunicado por su palabra en torno a la muerte de Cristo. El nacimiento y la encarnación de Cristo es un evento glorioso, pero están ahí al lado el nacimiento de Cristo y la muerte de Cristo. No hay eventos superiores a esto.
la resurrección y un día, bueno, la ascensión y un día su venida. Estos eventos están ahí en el mismo lugar de importancia. La muerte de Cristo es muy importante. En este lado del mundo, de hecho, hay una semana donde se recuerda la pasión de Cristo, la semana de la cruz, porque es súper relevante. Ahora, en este día, este momento de la crucifixión, hubo algunos fenómenos celestiales, naturales, terrenales, espirituales. La tierra se oscureció. El velo del templo se rasgó por la mitad, desde arriba hasta abajo, solo. La tierra tembló, un temblor tan potente que las rocas se partieron. Y los sepulcros, algunos sepulcros abrieron y algunos santos del Antiguo Testamento o algunos santos resucitaron. Eso sería una noticia, hermanos, de primera plana en todos los diarios del mundo, en todas las páginas web, en todo. Son fenómenos que pasaron durante la crucifixión. Ahora, la vida de Cristo no es que hasta esos fueron los primeros fenómenos que pasaron en la vida de Cristo. Desde antes de su nacimiento, todo hubo cosas sobrenaturales por sobre la naturaleza. De tal manera que Jesucristo es el único nacido de una virgen. El Espíritu Santo o María concibió del Espíritu Santo. O sea, era una jovencita que no conocía a varón, pero concibió en su vientre por el Espíritu Santo. Ese es un fenómeno, hermanos. No tiene explicación para nuestra razón. Y para no se puede meter en un laboratorio y no hay forma, porque Dios está por sobre su creación. De hecho, el día de su nacimiento, una estrella brilló allá en el oriente y su luz irradiaba. Había un fenómeno que estaba anunciando el nacimiento de Cristo. Bueno, ya en el vientre, unos meses antes de que naciera, la madre de Juan el Bautista y la madre de Jesús se encontraron. Y Juan el Bautista se regocijaba desde el vientre. Ahí había una vida en el vientre, hermano. Dicho sea de paso. Ahí había una vida que de manera independiente se regocijaba de que en el vientre de María estaba el Salvador del mundo. Por eso la fe cristiana respeta las criaturas en el vientre de una mujer. Pero esto solo era un pequeño comentario. Luego su ministerio está lleno de fenómenos, de milagros, de cosas extraordinarias. ¿A dónde han visto, hermanos, que en unos segundos agua se convierte en vino y del mejor vino? Solo en la vida de Jesús. ¿A dónde han visto que está lloviendo una gran tempestad y de manera con autoridad alguien dice calla, enmudece y se hace una bonanza absoluta? O como caminó sobre las aguas. Son cosas que están fuera de nuestra lógica. Cuando le dio vista a un ciego de nacimiento.
Cuando le dijo a un paralítico, levántate. Cuando limpió a un leproso con su palabra. Cuando sanó al siervo de un centurión estando a distancia de él, solo dando la orden. Entonces esos fenómenos no son nuevos para la vida de Jesús. Está en todo su ministerio, en toda su vida. Pero hay algunos especiales que están aquí. Y voy a tener que ser muy breve con cada uno de ellos. Fíjense que hace un siglo aproximadamente, y todavía 2 siglos, los mensajes duraban 2 horas, hermano. No sé si ustedes quieren que hagamos un viaje al tiempo. Ya está cerca, pastor, me ha decidido. Pero no, hermano, no vamos a estar 2 horas. Pero lo que les quiero decir, hay mucho que decir. No lo podemos decir todo. Vamos a decir algunas cosas en cuanto a estos fenómenos. ¿Qué significaban? Empecemos por el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. La palabra que se usa ahí evoca el globo terráqueo en el original. Porque pueden haber tinieblas en un segmento de la tierra, pero la palabra que nos usa ahí nos da a entender que es una tinieblas, entendemos, y hay registros históricos que en otros lugares, en estas fechas también historiadores registraron unas tinieblas. Se oscureció, hermano. Pues eso no es raro porque todos los días se oscurece, ¿verdad? Como a las 6 está oscuro, ¿verdad? La mitad de la tierra, por lo menos. Pero ¿cuál es la hora más ferviente del sol, hermano? ¿Cuáles son las horas más fuertes del sol? A las 12. Y la hora en que se oscureció, cuando dice desde la hora sexta, son las 12. Hasta las 3. O sea, en el momento cuando el sol está en su mayor esplendor, ese día hubo tinieblas. Algo significan estas tinieblas, hermano. Y el significado de las tinieblas lo encontramos en el mismo texto. En el versículo siguiente. El clamor de Jesús cuando están esas densas tinieblas es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que estaba pasando en ese momento es que la ira de Dios no estaba siendo contenida, sino desatada. Y cuando la ira de Dios estaba siendo desatada sobre la persona de Cristo, hubo tinieblas porque, hermanos, siempre han estado en una comunión perfecta. Jesús es sin pecado. Dios aborrece el pecado. Y la muestra más grande de ellos es la cruz. Porque desató su ira sobre su Hijo. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados fueron transferidos hacia Él. Entonces lo que estaba pasando ahí era que el juicio de Dios se estaba desatando. Ahora esto me hizo hacerme algunas preguntas que las quiero compartir con ustedes. ¿Hay otro momento en las Sagradas Escrituras donde hubo tinieblas? Y literalmente hay un momento. Váyanse a Éxodo, capítulo 10, por favor. ¿Verdad que todos más o menos conocemos de alguna manera la historia de las plagas de Egipto? Sí.
Tal vez no sabemos el orden de las plagas, cuál fue, no manejamos muy bien cuáles fueron las 10 plagas, pero sí sabemos cuál fue la 10ª plaga, ¿verdad? ¿Recuerdan la 10ª plaga? La de los primogénitos, donde hubo que sacrificar un cordero y con su sangre ponerle en el marco de las puertas, para que ese día que iba a ir el ángel de la muerte sobre los primogénitos, donde esa sangre se encontrara, la muerte no entrara. Cuando hubo una muerte de muchos corderos y un sacrificio, y por la muerte de ese cordero y por la sangre de ese cordero, no llegaba la ira de Dios en muerte sobre los primogénitos. ¿Lo recuerdan? Una tipificación de lo de Cristo, el cordero que está siendo sacrificado y con su sangre nos libra de la ira del Señor. ¿Saben cuál fue la 9ª plaga? Las tinieblas. Están ahí. Éxodo, capítulo 10. Fueron las tinieblas, hermanos. Versículo 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, nada más, tanto que cualquiera las palpe. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero vean qué lindo. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en su habitación. Hubo un momento registrado en el Antiguo Testamento, porque para entender la cruz tenemos que ir entendiendo el Antiguo Testamento y ver el Antiguo Testamento. Pero hubo un momento cuando hubo tinieblas en el Antiguo Testamento, antes de la muerte del Cordero de la Pascua. 1, 2, 3, sí. Excelente, gracias, hermano. Antes de la muerte del Cordero de la Pascua. Antes de la muerte de aquel Cordero que derramaría su sangre para librarlo de la muerte de los primogénitos. La 9ª plaga fue la plaga de las tinieblas. Pero incluso en la 8ª plaga, ¿saben cuál fue la 8ª plaga? La de las langostas. Y dice la Biblia. Vamos a leer el versículo 13 siempre de Éxodo 10 para que lo vean. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta, un insecto. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad que no hubo antes ni la habrá después. Versículo 15. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra. Y consumió la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árbol, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Ese fenómeno de oscuridad está registrado en las plagas. Y un israelita, morador de Jerusalén, si conocía la ley, o sea, el Antiguo Testamento, en su memoria, sabía que un día había habido oscuridad en su pueblo, antes del sacrificio del Cordero Pascual. Ahora hay otro momento, pues no encontré que muchos comentaristas lo dijeran, pero me siento que lo puedo decir con tranquilidad. Que no voy a decir que hubo tinieblas, pero sí problemas fuertes de visibilidad.
¿Han estado alguna vez ustedes en medio de una tormenta torrencial? Que si uno va conduciendo, lo más recomendable es pararse, porque uno no ve nada. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado también. Bueno, hubo un día en la historia de esta humanidad que en todo el globo terráqueo, como en la crucifixión, hubo esa tormenta torrencial en el diluvio de Noé. Llovió por 40 días, pero cataratas de agua. Entonces, aunque la Biblia no dice hubo tinieblas ese día, por una deducción lógica, entendemos que la visibilidad fue afectada en todo el globo terráqueo, porque esa lluvia fue en todo el planeta. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Era el juicio de Dios sobre una generación maligna y perversa. Estaba destruyendo el juicio de Dios. La ira de Dios vino en agua y cubrió y mató a todos. Solamente los que estaban en el arca de salvación sobrevivieron a ese juicio de la ira de Dios en agua. Nadie más sobrevivió. Ahora, el arca recibió la lluvia, recibió el torrente, recibió las cataratas de agua, fue expuesta a la ira de ese juicio. Pero Dios había prometido protección en esa arca. En la cruz, y por eso la unión con Cristo es tan fundamental, porque solo los que estamos en Cristo, que hemos venido a Él en Cristo, así como Noé y su familia y los animales estaban en el arca y la ira del juicio de Dios no les tocó, así también esas tinieblas que hubo sobre toda la tierra en la crucifixión fue porque el juicio de Dios estaba desatado, pero los que estamos en Cristo no recibimos esa ira. Los que estaban en el arca no la recibieron, la recibió el arca, pero Dios la conservó. Y los que estamos en Cristo no la recibimos, Cristo la recibió. Entonces esas tinieblas significan que el juicio de Dios estaba siendo desatado por el pecado de la humanidad. Y es tan claro cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Leí un tuit esta semana muy bueno, buenísimo. Decía, entre comillas, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, el clamor que tú nunca tendrás que hacer. Porque ya Cristo pagó. Él fue desamparado para que nosotros fuéramos acogidos. El santo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros vengamos confiadamente al trono de su gracia. Qué maravilloso. Bueno, pero vamos a avanzar, hermano, porque no es el único fenómeno. Entonces, eso es el fenómeno de las tinieblas. Es maravilloso ver cómo la Biblia se entrelaza toda en la cruz y toda está ahí en la cruz. Y ver el Éxodo, cómo estas cosas tipifican muchas cosas de las que pasaron en la cruz. Ahora, luego hay otro fenómeno. Versículo 51. He aquí el velo del templo
se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese es un fenómeno. En el templo, desde el tabernáculo, el templo de Salomón, luego en la reconstrucción, el templo que está cuando viene Jesús, hay un lugar santo. Y hay un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio. Donde todos los años, un día, el día de la expiación, el sumo sacerdote hacía un sacrificio para sí, para después, para perdón de sus pecados, para después ir al lugar santísimo. Quien entraba al lugar santísimo, hermanos, el día que no fuera el mismo sacerdote, moría. Porque era una figura de la presencia del Dios mismo. De un lugar santo donde no hay pecado. Y era en ese lugar santo que, bueno, de hecho en el mismo velo se rociaba sangre. Y solo una vez al año, el sumo sacerdote que estuviese ejerciendo podía entrar como representante del pueblo. Y Dios pasaba por alto los pecados. Esto lo vimos más a detalle el domingo pasado. Si ese templo se abría, hermano, toda esa santidad mataba a todos. Por la gracia de Dios, Él había designado que ese velo iba a reservar ese lugar santísimo. Si ese velo se rompe en otro momento, es una muerte masiva en el templo y en Jerusalén. Pero ese templo se rasgó después de la muerte de Cristo. Cuando ya el sacrificio del Cordero perfecto se había dado. Entonces, este fenómeno evoca, hermanos, y significa que ahora ya no solo hay entrada para el sumo sacerdote, sino que al rasgarse el velo desde arriba, desde los cielos hasta abajo y caer y dejar el lugar santísimo disponible para todo el pueblo, por la gracia de Dios. Siempre en relación al Antiguo Testamento, el libro de Hebreos nos hace mención de esto. Y no vamos a leerlo todo. Pero algunos versículos, primero el capítulo 9 y luego del capítulo 10. Dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Pero Cristo no entró al lugar santísimo del templo de Jerusalén, porque eso solo es sombra del verdadero trono. Jesús en la crucifixión se presentó en el mismo lugar santísimo frente al trono de la gloria de Dios y ofreció su vida en sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y por lo tanto tenemos entrada al lugar santísimo, a la misma gloria del Señor. El capítulo 10, esto lo vamos a leer
con análisis, despacio, porque yo quiero que miren cómo se relaciona todo, hermano. Vamos a leer no todo el pasaje, pero vamos a empezar en el 10, pero quiero que vean cómo relaciona esto con una práctica de la iglesia. Es maravilloso. Veámoslo. Versículo 10 también. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Lo recuerdan? Solo los cubrían, no los pueden quitar. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, su vida, hizo perfectos para siempre a los santificados, a nosotros. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18. Porque donde hay remisión de estos, perdón de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Voy a hacer un paréntesis. Un punto. Ya vamos a seguir. Versículo 18. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Yo espero que al día de hoy ya muchos entiendan por qué yo me declaro enemigo del evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es enemigo de la cruz, de la ofrenda de Cristo en la cruz y de su sacrificio expiatorio y perfecto. No se puede comprar la salvación con dinero. No hay ninguna ofrenda que usted dé que le perdone sus pecados. Ya la dio Cristo. No damos para salvación. Damos por adoración y por agradecimiento y con alegría. Continuemos, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, vean qué precioso esto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque el velo del templo se rasgó para que nosotros hoy podamos tener libertad, no por nuestra vida, sino por la sangre de Cristo, de entrar al lugar santísimo, donde si estamos deberíamos de morir, pero por el sacrificio de Cristo que pagó por nuestros pecados, tenemos entrada con libertad. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Leámoslo nuevamente. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, cuando el velo del templo se rasgó. En versículo 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sigue: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en el contexto de todo esto está el versículo 25 que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
que veis que aquel día se acerca. Hoy sí tiene sentido todo lo que les hemos dicho, ¿verdad? Este es el día del Señor y la casa de Dios. Aquí tenemos entrada libremente al lugar santísimo, bueno, desde cualquier lado, pero este es el día que nos congregamos para celebrar esa victoria de Cristo y que el velo del templo se rasgó en dos. Esto significa que hoy podemos entrar con libertad, que nos podemos acercar con corazón sincero, que podemos entrar confiadamente delante del trono de su gracia, aún siendo pecadores, porque Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso es el evangelio, hermano. Qué Dios tan grande tenemos. Qué amor más inagotable. Nosotros y nuestra alma debería ser lanzada al lago que arde con fuego y azufre por nuestras iniquidades. Pero no tenemos entrada libre al trono de la gracia, porque el sumo sacerdote sobre los sumos sacerdotes ofreció el sacrificio perfecto, derramó la sangre más pura y nos lavó de nuestros pecados. Hay otro fenómeno, hermanos. Está ahí mismo en el versículo 51. La tierra tembló. Y las rocas se partieron por efecto del temblor. Vean la maravilla de esto. Hemos ido al Antiguo Testamento para ver lo de las tinieblas, ¿verdad? Hemos usado lo del Antiguo Testamento, el sacrificio, para entender lo del templo, ¿verdad? Vamos al Antiguo Testamento. ¿Habrá otro momento importante en la historia de esta nación que tembló? ¿Y que ellos fueron testigos de un temblor? Sí, hermanos, si no se acuerdan, lo acabamos de leer, el hermano Carlos lo leyó. Si lo recuerda, hermano Carlos, usted leyó cuando dijo, el monte se estremecía. El monte Sinaí. ¿Saben cuándo fue eso? Allá está en Éxodo 19. Eso es, hermanos, cuando Moisés está en el monte Sinaí y Dios está por entregar su ley. Éxodo 19. Ya lo encuentro, hermanos. Ahí está. Expresamente veamos el versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, fenómeno extraordinarios, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Esos eran fenómenos. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Cuando Dios entregó su ley, el monte se estremeció. Esa ley que nos muestra que somos pecadores. En resumen, en los 10 mandamientos, hermano, todos salimos aplazados. No hay quien saque 60, no, ni 50, hermano. Hermano, 0. Sacamos todos ahí. Y toda su ley se entregó en el monte Sinaí. Mientras Dios le entregaba, el monte temblaba. Hoy en otro monte llamado el Golgotá hubo un temblor. No porque la ley se estuviera entregando, no porque la ley se estaba cumpliendo. Él estaba cumpliendo la ley, él había cumplido la ley, él vivió una vida sin pecado. En cumplimiento de la ley, estaba en el día más importante de la ley, el día de la expiación, cumpliendo la ley, dándose en sacrificio perfecto para perdón de los pecados de su pueblo. Estos fenómenos no solo nos están diciendo, hubo fenómenos, tienen un significado, hermanos. Él estaba cumpliendo la ley para que los que no la hemos cumplido vivamos con él. Qué maravilloso, hermano.
porque ninguno de ustedes va a ir al cielo por haber cumplido la ley. No. Más bien la hemos incumplido. Pero por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Esto no es de nosotros. Es un don de Dios. No es por las obras ni por las obras de la ley. Para que nadie se gloríe. Es por gracia. Y en la cruz está demostrando que es por gracia. El reloj avanza y tengo que terminar. Hay mucho más que decir, hermanos. Pero hay un cuarto, hay algo más que quiero que miremos. El versículo 52. He aquí, y dice, y se abrieron los sepulcros después de la resurrección de él. Bueno, se abrieron los sepulcros en la muerte. Como se debe de leer ahí, correctamente es así. Espero que se lo pueda leer bien. Y se abrieron los sepulcros. O sea, en el cementerio de ahí se abrieron los sepulcros. Y hubo resurrección en ese momento, hermano. Pero lo que nos quiere decir es, y después de la resurrección, esos sepulcros que se abrieron en su muerte, después de la resurrección, aparecieron en la ciudad. Pero el día que resucitaron fue el viernes, no después de la resurrección. Sí, y ahí están las comas. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. Hemos ido en estos fenómenos a ver al Antiguo Testamento, ya en las tinieblas, tembló el velo, tembló. Pero aquí creo que tenemos que ver el futuro con este otro fenómeno. La resurrección. Podríamos ver un evento de hace un tiempo atrás cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. No recuerdo cómo se llama el predicador, ni exactamente qué año, pero una vez escuchando la radio, escuché una enseñanza que yo le hallo mucho sentido. Como la dijo este predicador, no recuerdo quién era, hermano, no, si no diría su nombre. Esto no es mío, es de él. Y hablaba de la resurrección y de algunos, él lo llamó los gritos de Cristo, cuando en alta voz. Dice que Cristo tiene 3 gritos, dice. O 3 momentos cuando su voz es alzada. El primero, decía él, fue frente a la tumba de Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y ese hombre resucitó de entre los muertos. El segundo grito fue en la cruz, dice. Él gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso Juan registra que dijo, consumado es. Y en el segundo grito también hubo resurrección de muertos. Los sepulcros fueron abiertos y acá dice claramente, saliendo de los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero hay un tercer grito, decía él, que Cristo aún no lo ha dado. Es cuando venga con voz de mando, con trompeta de Dios. Y ese día los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, pues, también seremos levantados. Ese fenómeno de la resurrección es una muestra del poder de la cruz. Es una muestra que Él venció la muerte para resucitar de entre los muertos. Murió para vencer la muerte y resucitar de entre los muertos. Y como una muestra que un día todos los que han puesto su fe y confianza en Él, aún los más impíos que de corazón sincero pusieron su fe en Él, resucitarán en el día postrero. Hay una resurrección, hermanos. Y esa resurrección será muy diferente a esta, porque resucitarán y serán transformados
en cuerpo glorificado. Vayan conmigo, por favor. En Primera de Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer varios versículos. Ya estamos por terminar, hermanos. Y nos vamos a ir de un solo al corazón de estos versículos por tiempo. Primera de Corintios 15, 16. Tiene que quedar claro en nosotros. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Nosotros creemos que ese día los sepulcros fueron abiertos y muchos de los santos que dormían ahí se levantaron. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún está ahí en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, hermano, yo soy un loco, desquiciado. Estoy diciendo nada. Pero si Cristo resucitó, todo lo que hemos dicho en base a su palabra así es. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron si Cristo no resucitó. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Nosotros creemos porque sabemos que Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron ese hecho, porque un día nosotros resucitaremos. Demos un salto al versículo 51. Siempre de 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué significó la resurrección de aquellos que un día, por esa muerte expiatoria en la cruz, donde Cristo venció sobre el pecado, más el día de la resurrección, donde Él certificó su evangelio, por la resurrección de eso, es una muestra que un día, si nosotros morimos en Cristo, en esa arca de salvación, seremos resucitados, hermano. Esto no se acaba aquí. Vea bien, así es de claro. Nosotros, los seres humanos, no solo somos carne, no solo somos materia, no somos como esa pared que solo es materia, como ese micrófono que solo es materia, como este púlpito que solo es materia. Somos materia y espíritu. Cuando fallecemos a esta materia, ahí queda inerte, pero el alma no queda ahí, hermano. Por eso es que está muerta la persona. Hay un alma. Y por esa alma es que Cristo murió en la cruz. Y esa alma Dios le dará nuevo cuerpo y la transformará para que pueda tener entrada al lugar donde ahora Él nos la ha concedido, al lugar santísimo, al cielo mismo, delante del trono del Rey de Gloria, para adorarle. Ya no tenemos que
pagar por nuestros pecados. Ya no tenemos que ir con un sacrificio donde el sumo sacerdote. Ya no tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Ya no vivimos sin esperanza. Resucitaremos el día de la venida del Señor. Este es el mensaje del evangelio. Qué maravilloso, ¿verdad? Este es el mensaje de la cruz. Qué precioso. Este es nuestro Dios, hermano. A Él alabamos. Yo les invito, amada iglesia, a que creamos este evangelio. Yo les invito que si están aquí en esta mañana y sus corazones no le pertenecen a Cristo, no dejen que pase un día más viviendo en tinieblas densas. Vengan a la luz. Dice la Biblia, con esto cierro, Juan 1:5. Léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo. Vamos a leer 2 versículos. Juan 1:4 y 5. En Él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Cristo es la luz del mundo y las tinieblas no prevalecieron contra Él en la cruz. Prevaleció Él, que es la luz. Y Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, el desamparo de Dios. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero hoy Dios ofrece eterna redención, reconciliación y perdón de pecados. Pero tiene que ir a la cruz, tiene que arrepentirse, tiene que dejar todo lo que sea que tenga en su corazón entronado con el pecado y tiene que doblegarse a la cruz perdonadora de Cristo para recibir eterna redención, vida eterna. Y si somos sus hijos, entonces refresquemos nuestra alma en el manantial que emana de la cruz y recordemos que somos sus hijos. Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, por Jesucristo, por ese sacrificio maravilloso. Que tu evangelio desde este púlpito, Señor, sea expuesto para la gloria de Cristo. Que en medio de esta exposición podamos decir todos, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande eres nuestro Señor. Que a ti sea dada toda gloria, siempre, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te ha gustado el video? Danos like, suscríbete y haz clic en la campanita para que recibas notificaciones cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.